Le damos la más cordial bienvenida a quienes el día de hoy nos están escuchando en este nuevo podcast del Museo Marítimo Nacional. Quien les habla es el director del museo, Andrés Rodrigo, y junto a mi lado se encuentra el profesor de Historia, Marco Fernández, quien se desempeña como jefe del Departamento de Museología de este museo. ¿Cómo estamos, Marco? ¿Listo para una nueva actividad, podcast y conversación de un hecho histórico y relevante, ¿no? Así es, mi almirante, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, en esta oportunidad, Marco, como tú bien sabes, hemos preparado un trabajo bien interesante que tiene que ver con el crucero Izumi y la batalla de Tsushima. Aunque muchos seguramente se podrán preguntar por qué estamos desarrollando este tema. Pues bien, le contaremos entonces ahí a nuestra audiencia que aquí en el Museo Marítimo Nacional estamos exhibiendo la exposición temporal denominada Chile-Japón 125 años de amistad a través del Pacífico. Y dentro de los objetos que tenemos acá en la muestra, tenemos un óleo muy interesante, muy bonito por lo demás, de tonos también muy oscuros y cuyas pinceladas dejan entrever una silueta de un buque de guerra, por cierto, y que está enarbolando el pabellón de la Marina Imperial japonesa en su palo mayor. Lo que inmediatamente nos hace pensar sobre quizás el autor quiso transportarnos hacia un hecho simbólico, un hecho importante, pero por cierto también en horas de oscuridad, o por lo menos en horas de luz difusa. Podría ser en la mañana, como podría ser cierto en la noche. Bueno, eso ahí lo vamos a descubrir durante esta conversación. Y justamente lo que quería compartir con ustedes, contigo, Marco, también es que esta conversación también obedece justamente a una pregunta de una persona, esto es real, que se encontraba visitando esta exposición y que me pregunta acerca de este video, o sea, perdón, de este óleo, de este cuadro, esta pintura, y en especial se inquieta ella por justamente por el crucero, por este dibujo del buque. Y entonces me pregunta de qué se trata. Bueno, yo ahí le indico, ¿sabe qué? Este es el crucero Izumi, crucero japonés, y que lo que más le llamaba la atención a ella, una mujer ya de edad, y que al lado, ¿cierto?, hablemos de la parte inferior, de la base del cuadro. Hay una plaquita. Hay una placa, claro. Sí. Y entonces dice Izumi, entre paréntesis, Esmeralda. Y eso le llamó mucho la atención, y entonces esto nos da, ¿cierto?, el puntapié inicial para conversar por qué este cuadro, ¿cierto?, lleva entonces abajo, ¿cierto?, la denominación abajo Izumi y entre paréntesis Esmeralda. Pues bien, en términos muy breves, le podemos comentar aquí a nuestra audiencia que Izumi efectivamente era un buque, un crucero de la Armada Imperial japonesa y que combatió en la batalla naval de Tsushima en mayo de 1905 y que previamente había pertenecido, ¿cierto?, a la Escuadra Nacional. Fue vendido por Chile al Japón, y el nombre de este crucero cuando perteneció a la Escuadra Nacional era de Esmeralda, y por eso entonces tiene entre paréntesis Esmeralda. Y por ello entonces que queremos recorrer en este espacio de conversación con el profesor Fernández ciertos capítulos de la historia japonesa y compartir entonces algunos hechos que a lo mejor son poco conocidos por todos acerca, ¿cierto?, de este buque, de la batalla de Tsushima y de esta relación de Chile y Japón. Ahora, lo que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es contextualizar el porqué de este buque Izumi, por qué había sido parte de la escuadra, cómo llegó a la Escuadra Nacional, ¿cierto? ¿Por qué se vende al Japón? ¿En qué condiciones se vende esto? Si nos ambientamos, batalla de Tsushima, pero tenemos que irnos unos 10 años antes, más o menos donde se produce entonces la venta de este buque al Japón, 1894 más o menos. Y entonces aquí te quiero pedir ahí, Marcos, si nos puede un poco narrar cómo se produce esto o las características, a partir hablando del buque, las características iniciales de esta unidad de combate. Bueno, la verdad que hay harto tema al respecto. Uno de los varios buques que ha tenido la Armada con el nombre Esmeralda, puntualmente es el tercero. Y hay que partir diciendo que durante la Guerra del Pacífico, el gobierno del presidente Domingo Santa María encargó a Inglaterra, a los astilleros Armstrong y Mitchell de Newcastle,
un navío para fortalecer la escuadra. O sea, el desgaste que habían tenido los buques durante la guerra, ya la parte naval estaba prácticamente asegurada. Por lo tanto, el gobierno toma la medida de mandar a construir un buque a Inglaterra y su quilla es puesta en enero del año 1882. ¿Ya? Bueno, 1882. Correcto. Mira. Plena guerra del Pacífico. Exactamente, O sea, no se terminaba, como lo decía recién. Ya el gobierno tiene esa misión, esa idea, porque se dan cuenta de la importancia que había tenido hasta ese momento en la escuadra en el dominio del mar para luego transportar a las tropas que ya habían tomado Lima. Por lo tanto, como ya dije, el año 82 se comienza construyendo, poniéndose su quilla, y es lanzado al agua en junio del año 1883. Y se nombra a un jefe, a un capitán de fragata, al comandante Luis Lynch, para que supervise su construcción, porque los que no conocen esto, en realidad el trabajo es quizás más grande que construir un edificio. Por lo tanto, ese es el primer paso de cómo se da este proceso. Lo interesante, y voy a tratar de ser lo más resumido posible, que este buque fue primero en muchas cosas. Fue el primer crucero protegido del mundo. O sea, si nos vamos a los buques de la Guerra del Pacífico, los blindados, y por el lado del tanto chileno como peruano, el mal llamado Monitor Huáscar, eran buques muy, muy grandes con un tremendo desplazamiento, con una artillería que a lo mejor no era tanto como se hubiera requerido. Por lo tanto, cambia el concepto y el botón de muestra es justamente el Esmeralda, que se convierte en el primer crucero protegido del mundo. Rápido, con gran poder de artillería, y el blindaje solamente localizado en ciertos sectores del buque, las más importantes. Claro, y eso seguramente lo hacía más rápido, y por eso, por ejemplo, que los blindados anteriores eran digamos, en proporción más lentos, porque eran blindados. Claro. Exactamente, mi almirante. Y incluso es más, su casco era de acero, pero no tenía doble fondo. Tenía una cubierta protegida de 1 milímetro, pero, como lo dije recién, sobre la Santa Bárbara, la sala de máquina y caldera, o sea, los lugares puntuales. Su flotabilidad, o sea, para que flotara bien, se aumentaba con una celda de corcho que se ponían entre la cubierta y los entrepuentes, algo totalmente novedoso también. Es uno de los primeros buques, el primer buque, mejor dicho, que deja el tema de las velas como propulsión. O sea, anteriormente los blindados, vuelvo a la comparación de la Guerra del Pacífico, y les pasó en más de una oportunidad que quedaron sin carbón y tuvieron que hacer uso de la vela. Claro. Pero en este caso solamente era carbón. Y eso fue como un arma de doble filo posteriormente. Claro, porque era un cambio de paradigma. Exactamente. Si se quedan sin carbón, quedan botados. Claro. ¿Ya? Bueno, era un buque grande, pesaba o desplazaba 2.950 toneladas con 82 metros de eslora, 55,6 metros de calado, y algo que, para que la gente calcule, una tripulación de 300 hombres. ¿Cuánto tenía calado? ¿Como 6 metros más o menos? Aproximadamente, correcto. Perfecto. ¿Ya? Bueno, lo que me dijo recién, quitarle peso por su velocidad se notó. De hecho, en pruebas de máquina durante los periodos de construcción, dio una velocidad de 18,5 nudos. O sea, rompió récord. Incluso hay una placa del astillero entregada que destaca que en ese momento era el buque de guerra más rápido del mundo. Perfecto. O sea, ¿para qué hablamos de la parte de la artillería? También tenían cañones de retrocarga, tanto en popa como a proa, con plataformas giratorias hidráulicas. O sea, una serie de tecnologías totalmente innovadoras para la época. Y una vez que llega entonces a Chile, digamos, este crucero, ¿qué tipo de participación tuvo? Porque entiendo que llega en el año 1985. Sí, perfecto. Sí. Bueno, y de ahí, lo tienen que haber destinado a una serie de actividades, porque era como quien dice, entre comillas, la niña bonita era del la niña momento, bonita, ¿no? la escuadra, claro. Llega el año 1885 al mando del mismo comandante que había dirigido su construcción, el comandante Lynch, y apenas llega a Chile ya lo manda el gobierno chileno a Panamá a hacer presencia en este conflicto que se está dando en el Istmo de Panamá por la presencia norteamericana, esta idea de independencia de Panamá que posteriormente se da. Claro, ahí Panamá era parte de la Gran Colombia. De la Gran Colombia, claro. Y Chile, para cuidar sus intereses, manda este crucero
y una flota norteamericana, al verlo, sabiendo las condiciones, no hicieron nada. O sea, marcamos presencia como país Guardó marítimo. mesura. Ahí está Perfecto. Chile. Bueno, posteriormente, el año 88, siendo muy resumido, este buque cumple un rol muy interesante al ser miembro o componente de esta escuadrilla que al mando del almirante Luis Uribe va a Iquique el año 1988 a traer los restos de Prat Aldí Serrano en una tremenda ceremonia muy bonita desde Iquique para ser sepultado aquí en la cripta del monumento. Perfecto. Luego, el año 90, es uno de los buques que participa en la inauguración del dique seco de Talcahuano. ¿Ya? No nos olvidemos que esta tremenda obra de ingeniería en Talcahuano fue hecha justamente viendo de que Pensando en esta nueva camada, hablemos de Claro. buques con mayores loras. Claro. Correcto, incluso se habla en esta época de los cruceros del centenario, ya porque no solamente fue esto, posteriormente tuvimos la construcción de estos Grand Tranont como en La Torre, por lo tanto se hacía necesario la construcción de este dique. Bueno, el año 90, 1890, el Esmeralda participa en esta tremenda ceremonia. También en la guerra del año 1891 participa como miembro activo de la escuadra revolucionaria, la escuadra que apoyó al Congreso. Que apoyó al Congreso, la escuadra congresista. Esa es la palabra que andaba buscando. Y estuvo en Iquique apoyando al ejército que enfrentó a los balmasayistas que querían recuperar Iquique. También viene convoyando a los transportes que traían tropas que desembarcan en Quintero, y de hecho con sus fuegos apoya cuando el ejército chileno congresista cruza el río Aconcagua, que era una tremenda proeza. Exacto. Pero tenían que contar con ese poder de fuego, y posteriormente ya lo último interesante O sea, le da fuego apoyo Claro. a la fuerza, digamos, que estaban pasando ahí a el la río. fuerza de desembarco. Claro. Y lo último fue aquí al frente del actual Palacio Presidencial, en el Cerro Castillo. Ahí había un fuerte antiguo, que es el Fuerte Callao, que junto al blindado Cochrane se enfrentaron a tiro para proteger justamente el desplazamiento de las tropas que iban avanzando hacia Valparaíso. Perfecto. Y entonces, ¿por qué se ven, digamos, este crucero que en realidad daba tan buena satisfacción, digamos, a Chile, digamos, la escuadra? Bueno, lamentablemente, ya cuando tenía aproximadamente 9, 10 años de una participación permanente en la escuadra, empezó a presentar algunos problemas, principalmente relacionados con su casco, el acero que se usó en su casco, que se empezó a oxidar. Pero también usted antes lo planteó muy directamente. Para darle mayor rapidez, por ejemplo, se evitaron el doble fondo o la cubierta de protegerlo con madera. ¿O el interior? El interior. Ah, por lo perfecto. tanto, con el agua salina, la corrosión de los aceros que no eran de la calidad que tenemos hoy día se fue acentuando. Por lo tanto, tanto sus calderas como su casco está en muy malas condiciones. A eso otro detalle que también se dieron cuenta cuando ya estaba en servicio en Chile, que por su baja borda, Claro. cuando había mucho movimiento, viento en el mar, su artillería prácticamente no podía ser utilizada porque... Bueno, eso pasa y ha pasado mucho también cuando los buques son construidos, ¿cierto?, con conceptos europeos, ¿cierto?, donde no está este mar un poquito más agitado. Más picado que el chileno. Claro, y entonces esto hace que, claro, a veces llegan buques comprados de Europa, pero que no están hechos con un gran franco-bordo para efecto soportar el Pacífico, El Pacífico. Que tiene bien poco de Pacífico, entre paréntesis. Correcto. Bueno, se comenzó el alto mando naval chileno a preocupar por el tema. De hecho, conformaron una comisión, y esta comisión dijo, no, aquí si queremos repararlo, va a ser muchas lucas, por lo tanto lo mejor es venderlo. Venderlo. Perfecto. Y justamente en ese tiempo es lo que viene, lo que nos interesa, que yo lo voy a dar, como así se lo voy a dejar ahí votando, mi almirante. Cuando se sabe que Chile estaba vendiendo el Esmeralda 3, los primeros que se interesan son los japoneses. Los japoneses. Bueno, en aquel entonces, acordemos que Japón estaba en guerra con China. Exactamente. ¿Cierto? Y no creo que haya sido algo fácil el tratar de vender este buque a dos naciones que están beligerando en ese momento.
Nuevamente hay tratado, amistad, o por lo menos la neutralidad de los países se ve, digamos, un poquito complicada cuando se producen estas ventas de armas o ventas de buques en este caso. Así que yo creo que aquí tenemos algo que comentar. Sí, respecto, ¿no? es justamente, yo lo estaba escuchando atentamente, mi almirante, porque eso fue lo que pasó. Chile había firmado un pacto de neutralidad con China, por lo tanto eso inmediatamente lo inhabilitaba para venderle un buque a Japón que estaba en guerra con ellos. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se hace un enjuague, como se diría en Chile, y nuestro país lo vende a Ecuador. Ecuador no tenía ningún pacto, no tenía ningún tratado, por lo tanto no tenía problema. Se lo vende a Japón y en menos de un mes Japón se lo vende a Ecuador y Ecuador se lo vende a Japón. Y de común acuerdo entre las autoridades ecuatorianas y chilenas, el crucero sale de Valparaíso, ya con bandera ecuatoriana, y en las Islas Galápagos parte a Japón. Pero lo interesante es que aquí, que cuando zarpa a Japón, y que esto fue en diciembre, el 5 de diciembre del 1894, el buque va al mando de un ex oficial de la Armada de Chile, que estaba retirado, el capitán Emilio Garín, y con dotación chilena. O sea, con dotación de chilena se va navegando a Japón. Exactamente. Y aquí hay algo que después lo voy a tocar. Llegan al puerto de Yokosuka en febrero del año 1895, en plena guerra, y se incorpora a la Armada Imperial Japonesa con el nombre de Izumi. Y aquí, para finalizar, mi almirante, este enjuague que dije yo al principio, entre Chile y Ecuador, le costó caro al presidente de la época de Ecuador, Luis Cordero, porque cuando se supo esta noticia, vino un movimiento muy fuerte y que terminó con su derrocamiento. Él tuvo que renunciar. O sea, yo creo que a lo mejor, claro, a lo mejor se juntaron varios elementos y esto contribuyó, ¿cierto?, a este movimiento opositor al presidente, que en definitiva a lo mejor tuvo que renunciar. O sea, Sí. Esto, claro, o sea, querido Rivete, importante desde el punto de vista, Sí. digamos, del costo político que le significó esto a Ecuador. Yo A Ecuador, digamos, estudié claro. harto este tema, mi almirante, y la verdad que hay la duda si el presidente sabía o no, o uno de sus asesores realmente lo bypassó, pero en definitiva terminó con su renuncia y el reemplazo por el Claro, gobierno de porque Eloy Alfaro. evidentemente un buque, digamos, que no va, digamos, al continente, digamos, a la parte continental de ecuatoriana, sino que va a una isla, Galápagos en este caso, o al archipiélago, y de ahí se va al Japón. O sea, evidentemente que da cuenta de cierta intencionalidad de una venta posterior inmediata. Correcto, Entonces, correcto. claro, o sea, eso tiene que haber sido una situación política muy interesante, yo creo que en la época. Sí. Pero en definitiva, entonces, llega este buque en 1894, 95. A principios del año 1895, en febrero, para ser más puntual, a Japón. Perfecto. Ahora, Japón entonces se encontraba en guerra con China en ese momento. Correcto. Estamos hablando prácticamente unos 11 años antes de esta batalla De la guerra con de Rusia. Tsushima y la guerra con Rusia. Entonces yo creo que aquí es interesante es ver y quizás transportarnos inclusive 20 años antes, prácticamente 2 décadas, antes que se produce este hecho, porque uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué, ya que está en guerra con China, por qué después se produce una guerra con Rusia? O sea, Temazo. Exactamente. Temazo. Y esto, un poco para ilustrar aquí a nuestros auditores, que efectivamente esto viene de bastante atrás. Japón ya había definido con bastante antelación respecto de su objetivo, sus estrategias de manera integral, digo de manera integral porque en distintas áreas, digamos, tanto política, social, económica, militar. Así, por ejemplo, Japón había abolido el antiguo sistema feudal que tenía y transforma entonces el país en un estado moderno. Esto estamos hablando 20 años, o sea, estamos hablando de 1864, por ahí. Por ahí parte esta idea. Esta impronta, claro. Entonces había abolido el sistema feudal que tenía, porque el sistema feudal en Japón se mantuvo por mucho tiempo, o sea, la manera feudal, digamos, de la administración política, digamos, se mantuvo mucho tiempo. Y esto entonces se abolió y se cambió por un sistema distinto, una nueva estructura política, y entonces se crea una monarquía constitucional donde el emperador entonces era la principal autoridad. Ahora, en materia social, y esto es bien interesante, Japón mejoró considerablemente la educación en general y también incorporó lo que ya venían haciendo esto en todo, no solamente en Japón, un concepto bastante también de unidad nacional y de nacionalismo en los estudiantes.
En términos militares también reformó el ejército, la armada en diferentes maneras, incluyó una importante educación extranjera en las escuelas matrices y en las escuelas, digamos, de especialidades, digamos, del Japón, sobre todo en la armada. Incorporó también una gran cantidad de material bélico, y algo distintivo que era de los japoneses era el entrenamiento, un entrenamiento excepcional que partió, ¿cierto?, como digo, 20 años antes. Y en los aspectos económicos también potenció sustancialmente la industria, el comercio internacional, el desarrollo, la infraestructura, toda esta mecánica, entre comillas, que después va a ser la mecánica de guerra, ¿cierto?, del Japón, de desarrollo económico. Ahora, bien, por dentro de esta concepción y en términos geopolíticos, y esto es bien interesante, y aquí está el porqué de la guerra con Rusia, era necesario entonces controlar, porque ¿qué es lo que quería Japón? Lo que quería Japón era ser un ente gravitante en el Asia-Pacífico, ¿ya? Y para eso entonces, dentro del concepto geoestratégico, geopolítico de Japón, tenía entonces que lograr el control de lo que se llamaba o se llama todavía hasta el día de hoy, la península de Liaotún, que esto queda al sur de Manchuria, y por supuesto de Corea. Entonces, con este objetivo, justamente que también era, era correspondiente a los objetivos de China, y ahí entonces se produce entonces esta guerra con China. Y posteriormente, mi almirante, con Rusia. Y posteriormente, y ahí está el problema, porque claro, evidentemente se produce esta guerra en 1894-1895 con China. De hecho, Japón salió victorioso de esta guerra. Sin embargo, hubo presión internacional para que Japón devolviera estos territorios. Y la presión internacional vino por Francia, por Alemania y especialmente por Rusia. Y aquí ya tenemos, se nos va avisorando los problemas. Y esta organización o esta presión internacional obligó entonces al Japón a devolver Corea y, por supuesto, y particularmente la península de Liaotún, ahí al sur de Manchuria. Y tienen que devolverse entonces a China. Además, hay un elemento que es bien interesante, tú lo conoces muy bien, que es el tema de la rebelión de los Boxers ahí en 1900, que esto era una organización, un movimiento en China, y que tenía como propósito expulsar la presencia extranjera. No querían a nadie. Así se comete una serie de hechos, digamos, de sangre. Una revolución grande. Claro, en contra, digamos, de los extranjeros. Y eso hace entonces que Rusia, específicamente Rusia, desplegó una gran cantidad de tropas, de ejército, en China, ¿cierto? Con el motivo, digamos, de proteger a los extranjeros o a sus connacionales. Y entonces comenzó a ocupar lo que se llama Port Arthur o Puerto Arturo. Y además hizo un convenio con China, que en realidad a muy, digamos, pesar de China, casi denigrante, en que también parte ocupando toda la península y además incorpora una base naval en Puerto Arturo, en Port Arthur. Ahora, el problema es que, evidentemente, teniendo Rusia en Liaotún y en Corea, evidentemente que se topaba con los intereses del Japón. Justo. Y ahí entonces es el porqué de esta guerra de Japón con Rusia. Y aquí estamos hablando que ya, a pesar que Rusia indicó que iba a abandonar la península en 1903, no lo hace, y eso, en definitiva, genera entonces la guerra con Rusia en 1905. No hubo declaración formal, y ahí yo creo que sería bueno, interesante ahí ilustrar a nuestra audiencia, si no hubo una declaración formal, pues entonces, ¿qué pasó con la guerra? ¿Cómo se inicia la guerra con Rusia? Bueno, ¿Y dónde específicamente? La verdad que usted, mi almirante, ya dejó todas las cartas sobre la mesa, porque en síntesis Japón estaba proyectándose hace mucho tiempo salir de su territorio que le estaba quedando chico, hacer presencia tanto en Manchuria como en la península de Corea. Por lo tanto, ganan la guerra a China y sin embargo no logran su objetivo, pero con esa paciencia nipona, oriental, yo diría, claro, mantienen su idea, pese a que las grandes potencias europeas lo habían hecho salir, y más encima los rusos se quedan ahí ocupando los lugares que ellos tenían planificado ocupar. Claro. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Paciencia, le piden a los rusos que tienen que abandonar, los rusos
no lo hacen, pero ellos habían seguido como hormiguitas trabajando, sabían de su poder naval, tenían una tremenda flota, más de 150 buques, con gente muy bien preparado, por lo tanto era cosa de tiempo, y cuando se dieron cuenta de que estaban en condiciones, ¿qué hacen ellos? Primero, en 1904, al no ser escuchados por la diplomacia rusa, lo primero que hacen es declarar rotas las relaciones, ¿ya? Luego de eso, Japón, al mando del almirante Togo, su escuadra del almirante Togo, como lo dije, con una tremenda flota de buques, uno de ellos el acorazado, el Mikasa, que era el más poderoso de la buque insignia, y ahí está nuestro antiguo Esmeralda, están listos, preparados, tienen los buques, tienen las bases, tienen la preparación, por lo tanto, cuando están en condiciones, dan un golpe fuerte, y que fue sin declarar la guerra. Llegan y atacan en febrero, el 8 de febrero del año 1904, atacan el Puerto Arturo o Port Arthur y prácticamente destruyen la escuadra que estaba ahí. Y ese fue el primer combo. Y esa era la escuadra que ellos le llamaban la escuadra rusa del Pacífico. La escuadra del Pacífico, correcto, claro. Correcto. Y solamente le quedaba, y lo vamos a ver más adelante, le quedaba a los rusos la del Báltico, pero que estaba tremendamente retirado. Pero aparte de eso, fuera de atacar a los rusos ahí en Puerto Arturo, en Manchuria, claro. En Manchuria, los japoneses también atacaron en Chemulgo, en Corea. Por lo tanto, y tienen Chemulpo, ese. Y tienen lugar listo para desembarcar. Eso se llama ahora Inchón, parece, actualmente. Ahí me pillo. Pero claro, con eso dan los dos golpes. En Corea, ahí en Inchón, en Chemulpo, y desembarcan sus tropas. Por lo tanto, ya los japoneses hacen presencia militar en Corea y una fuerte presencia en Manchuria, en Puerto Arturo. Lo toman de improviso, seguramente a la fuerza y a las unidades tanto navales como terrestres que se encontraban allí. Absolutamente. Y sin declaración de guerra, repito, se da a inicio a esta guerra, la guerra ruso-japonesa. Bueno, también lo anticipé, el golpe fue fuerte. La escuadra del Pacífico quedó prácticamente destruida, inmovilizada. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer los rusos si quieren enfrentar a esta escuadra japonesa en el Pacífico, tienen que mover la que está en el Báltico. Ahora, aquí lo que, como lo que tú indicas, claro, ellos entran los japoneses a Port Arthur y bueno, bloquean porque este es un puerto. Correcto. Y queda todo eso bloqueado. Exactamente. Entonces yo me imagino que los rusos, bueno, ¿qué hacemos para poder, digamos, romper este bloqueo que se encontraba ahí en Puerto Arturo? Lo intentaron, mi almirante. Lo intentaron, hubieron enfrentamientos, incluso más que por combates, por minas que habían tirado tanto los japoneses como los rusos, se hundieron un par de buques, pero en definitiva los japoneses no dejaron salir de Puerto Arturo a los buques rusos. Incluso muchos buques rusos no fueron hundidos por los japoneses, fueron hundidos por ellos mismos para que no cayeran en poder de los japoneses. De los japoneses. ¿Ya? Mire. Bueno, y por mientras pasaba esto, viene en viaje la escuadra que estaba en el Báltico, pero aquí una cosa es la distancia, la otra cosa es el estado de ánimo de las dotaciones, lo que costó mover esta escuadra. Y un punto importante que muchas veces no se menciona, era una tremenda escuadra, pero muy, muy diversa. Habían cruceros, acorazados, nuevos, viejos, buques pequeños, por lo tanto... Y esta escuadra estaba al mando de un almirante, el almirante Rozhdestvsky, que es un nombre medio raro. Claro, sí, justamente. Y él tuvo la tarea de ir a romper el bloqueo y a enfrentar... Claro, pero el Báltico queda muy lejos, muchos miles de millas, digamos, de Puerto Arturo, porque tenía que darse una vuelta bastante grande. Correcto, yo por ahí tenía 29.000 millas, mi almirante. ¡Wow! Eso es la distancia que tenían que recorrer. ¿Y para llegar dónde? A un lugar que ya sabían que en ese momento estaba tomado por los japoneses y que los rusos en realidad no iban a poder hacer nada para ayudar a sus compatriotas que están en Puerto Arturo. Por lo tanto, la verdad que cuando iban camino a Puerto Arturo, le dicen, oigan, ¿saben qué? Mejor váyanse por otro lado. Y le dicen,
hay que irse ahora al puerto de Vladivostok. Perfecto. No sé si lo pronuncié bien o no. Ese claro, mismo. Claro. Y eso para que usted, amigos que nos están escuchando, se ubiquen en el tiempo, estamos hablando de mayo del año 1905. Ahora, pero para ir a Vladivostok hay varios correcto, lugares, digamos, hay correcto. varios estrechos, puntos que Sí. se puede acceder a Vladivostok desde, digamos, desde cercanías de, digamos, de Leontún, Sí. digamos, de Puerto Arturo. Bueno, la verdad que esa era la gran duda que tenía el almirante Togo. Ah, perfecto. Él sabía que los rusos, para llegar a Vladivostok, tenían 3 rutas en realidad. Una era el estrecho de Socha, la otra era Tsuharu o Tuchima. 3 vías, tres estrechos, esos No, son estrechos. ¿son estrechos? De hecho, yo he pasado por ahí, fíjate, Mire. por el estrecho ahí de Tuchima y alrededores. Bueno, no son tan estrechos en realidad, pero Ya. son vías, digamos, vías de acceso que comunican justamente esa área hacia todo lo que es el norte de Vladivostok, etc. Esas eran las 3 rutas y la duda que tenía el almirante era por cuál de las 3. Pero desde que habían destruido Puerto Arturo, mientras la escuadra del Báltico tenía este penoso viaje, los japoneses se habían entrenado, se habían preparado. Claro, porque en realidad una cantidad importante de meses. Claro, O sea, puedo son hasta comprar meses. buques entre meses. Correcto. Por lo tanto, el almirante Togo tenía claro que sus dotaciones estaban preparadas, pero ahora tenían que saber por dónde iban a llegar los rusos. Y esta situación, mi almirante, se fue aclarando porque el día 27 de mayo, en la madrugada como a las 3 de la mañana, un crucero auxiliar de esta flota del almirante Togo, el Shinano Maru, mientras patrullaba el área, vio una sombra, una silueta en el horizonte y que después determinó que era un buque hospital. Pero sobre el resto de la flota, nada. No había información. No había información. Pero se mantuvo ahí, se mantuvo en la zona, hasta que posteriormente, como a las 6 de la mañana, pudo identificar a este mismo buque, el Shinano Maru, pudo identificar y mantener contacto e informar de que había detectado al grueso de la Armada rusa del Báltico. Shinano Maru, o sea, esa me Sí. conecta con buques mercantes, Correcto. artillados, seguramente, porque Shinano Maru, ¿cierto? Shinano Maru, Sí. esos son buques, digamos, auxiliares, Exactamente. cumpliendo funciones logísticas, De seguramente. hecho, era un claro. buque mercante que lo habían artillado y la misión que tenían ellos era justamente transportar La pertrechos, logística claro, de apoyo a la transporte de escuadra. tropa. Imagínense, Perfecto. mi almirante, eran más de 150 buques. Claro, y seguramente tripulados por personas no necesariamente tan entrenadas como la flota de primera línea. Correcto. ¿Ya? Y por eso yo hacía este alcance, porque, claro, el Shinano Maru hace esta detección inicial, que de hecho creo, según tenemos nosotros entendido, que hace esta detección, pero entrega ciertos los datos a la escuadra, a la flota, digamos, de Togo, No muy pero completo. no muy completo. Sí. Tenía errores en la grilla que ocupaban para el posicionamiento de los buques, y eso yo creo que eso hizo que el almirante Togo relevara, ¿cierto?, a esta unidad, y justamente con el Izumi. Claro, entonces este crucero Izumi releva al Shinano Maru en esta tarea de observación. Y esto viene interesante porque, claro, ahora para la guerra moderna hay satélites, hay aviones que están, ¿cierto?, mirando en adelantado dónde están las flotas, dónde están la fuerza enemiga. Pero en ese en aquel tiempo, entonces no era así. Entonces tenía a estos buques de adelantado, a estos buques que van a estar mirando, chequeando dónde va a estar, cómo se mueve la flota enemiga. Y por eso entonces que el almirante Togo hace este relevo y pone entonces al crucero Izumi en esta tarea de detectar, de reconocer y de evaluar. Y de hecho lo hace. Y de informar. Y de informar. De hecho, acordémonos que este buque Izumi también tenía una capacidad importante de radiotelegrafía inalámbrica. Exactamente. Que para aquel entonces también era algo bastante moderno y que como era un buque de primera línea estaba entrenado, digamos, en el uso de las grillas y en el manejo de la información. Yo que podríamos así como aventurarnos nomás y decir que es la primera guerra donde se ve un uso
importante de todo este concepto que es de comando, control, comunicación e inteligencia, lo que se llama ahora el CQOI, o se llamó hace mucho tiempo del CQOI. Y aquí se pone en práctica eso, o sea, la importancia de la información, la importancia de los manejos de datos para, digamos, el tomador de decisiones, que siempre es relevante. Claro, mientras más información tenga ahí al mando, mejor todavía. Y lo que pasó acá, efectivamente, es que este buque parte reportando las características de los buques, los colores, que era importante para el reconocimiento de los buques, cómo venían formados, los movimientos, y eso hace entonces que al almirante Togo le permitió entonces disponer de sus buques. Estamos hablando de acorazados, cruceros, destructores, torpederos, que hicieron una acción importante. Y eso hace que en ese día, en ese puro día, prácticamente el almirante Togo pudo disponer de su fuerza convenientemente en las formaciones y batió a un porcentaje importante de la flota rusa del Báltico. E inclusive al día siguiente con los torpederos, con los que quedaban dando vueltas en este sentido de los buques rusos, ya sin formación, aislado y tratando, digamos, de defenderse, él despliega la flota de torpederos y que prácticamente van generando seriamente, van barriendo, digamos, con los buques enemigos. Y eso, bueno, hizo en definitiva que el Japón venciera a esta flota. Un hecho anecdótico también indica que el momento cuando llega toda la información del Izumi, el almirante Togo iza la bandera, una señal que es la bandera Zulu, o la bandera Z, si le podríamos para la audiencia, y que era un código en realidad. Y es un mensaje que le manda el almirante Togo a todas sus fuerzas, en que dice que el destino del imperio depende del resultado de hoy, que cada hombre haga todo lo posible. Y eso significaba la bandera Zulu. Así que al final del día, estas fuerzas navales con mayor capacidad ofensiva, que ya tú lo indicaste, con mayor velocidad también, con un mayor entrenamiento, una mayor motivación de la gente, que eso es bien interesante, unas personas que estaban esperando el combate, que estaban motivadas, que estaban refrescadas, no cansadas, como la dotación, la tripulación de la flota del Báltico, en definitiva hizo que el Japón abrazara, ¿cierto?, la victoria en esta importante batalla. Pero esta batalla tuvo consecuencias, ¿o no, Marco? Sí, bueno, yo creo que, me atrevo a decir que a nivel mundial, Tsushima marcó un antes y un después en la parte netamente de los dominios marítimos. Bueno, pero eso lo voy a decir más adelante. Puntualmente en la batalla Japón no tuvo muchas pérdidas, tuvieron alrededor de 116 muertos. Los japoneses, me había equivocado. 116 muertos, 538 heridos y 3 torpederos hundidos y aproximadamente 3 blindados también dañados. Pero los rusos tuvieron más de 4.800 muertos, casi 6.000 prisioneros, todos sus barcos hundidos, excepto 3. Porque como lo decía recién usted, termina el combate el grande, pero posteriormente el almirante Togo manda los torpedos en detalle. Muchos arrancaron, incluso algunos se internaron en Estados Unidos. O sea, fueron a otros países. Claro, de más de 150 buques en total, de todos los tipos que tenían los rusos, solamente 3 se salvaron. O sea, realmente fue un golpe tremendo. Pero aparte de las consecuencias inmediatas, que fueron fundamentales en el ámbito político, en el ámbito estratégico que lo hablábamos delante, es que con el triunfo, ahora a Japón no lo iban a mover más, ni de Corea, ni de Manchuria. De hecho, Puerto Arturo se convierte en una de sus principales bases de ocupación de los japoneses. Pero ahora me voy a la otra parte, a la Armada Imperial Rusa. ¿Usted lo tocó, no lo quise? Claro, a la Armada rusa. Claro. Yo no lo quise interrumpir porque cuando hablaba de la motivación, de que las tropas estuvieran bien, que se sintieran identificados con esto fue como el golpe definitivo para el respeto que le tenían al zar de Rusia. Porque los diferentes jefes, incluso hay películas, mi almirante, respecto a el motín del Potemkin, por ejemplo. Claro. Ahí se muestra cómo la tripulación de los buques rusos estaban
tremendamente molestos porque no tenían buenos uniformes, están mal apertrechados, y a eso se le suma de que tienen un desastre absoluto. Pierden la flota del Báltico, pierden la flota del Pacífico. Claro, los efectos políticos tienen que haber sido, pero significativos. Incluso tan importante que con esto algunos historiadores dicen que fue como el punto de inicio de lo que posteriormente termina en 1917 con la caída del con zar. la caída del zar. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, Claro. eso también es a largo plazo. Pero ahora me voy a lo que le decía delante. Japón, luego de Tsushima, pasa a ser una potencia naval de importancia. Delante, cuando comenzamos el conversatorio, el podcast, decíamos de que por la presión de las potencias europeas, Alemania, Francia principalmente, tuvieron que salir de la península de Manchuria, de Corea, por la presión. Pero ahora ellos se convirtieron en una potencia marítima que... O sea, Japón tuvo que salir por la presión de Francia. Claro. Pero ahora que habían ganado en Tsushima, eran ellos una potencia. Exactamente. Y golpeaban la mesa y estaban de igual a igual con Inglaterra, con Alemania y con Estados Unidos. Por lo tanto, aquí es este punto tremendamente importante que a veces no lo mencionan, pero que para mí Japón aquí en Tsushima dijo: mi posición es esta, en el ámbito marítimo, en la toma de decisiones en el mar, que posteriormente lo vemos también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad que podríamos hablar mucho almirante, al respecto, pero quiero hacer dos menciones. Por ejemplo, hay un almirante, para destacar lo que hizo el Izumi junto al Shinano Maru, que fueron los que detectaron, informaron, y que en el fondo le permitió al almirante Togo tomar esta decisión tan detallada, con toda la información que tenía. Hay un almirante en retiro, un almirante japonés, de nombre Kazuo Ito, que dice que la gran cantidad de mensajes que mandó el Izumi fueron a la postre los decisivos para que el almirante Togo pudiera tomar la mejor decisión y vencer en esta batalla. Y termino con esto. El año 1918, durante un viaje de instrucción de la corbeta General Baquedano, un almirante japonés en Yokosuka expresa lo siguiente, y cito: años atrás, cuando en la guerra contra China nuestras fuerzas navales estuvieron debilitadas, una nave de guerra en Chile nos fue cedida para construir a nuestra defensa. Esa misma nave, que cambió su nombre chileno de Esmeralda por el japonés Izumi, fue la primera que avistó a la escuadra rusa ante la batalla de Tsushima, y haciendo honor a su antiguo nombre, glorioso, quiso la suerte que fuera también la que disparara el primer cañonazo que diera comienzo a aquella brillante jornada para el Japón. De hecho fue así, claro. El Izumi entró, digamos, en ataque artillero, digamos, antes que la flota de primera línea. Claro. Yo lo quise decir así, destacar así, citarlo, mejor dicho, porque no son palabras chilenas, son palabras de un almirante japonés. Exacto. En una recepción oficial de un buque chileno como la Baquedano en Japón. En Japón. Y es interesante, y también dentro del tema ya un poquito más táctico, de la reflexión es de lo importante que también, sí, un aprendizaje táctico fue el hecho de contar con la información adelantada de la fuerza, que eso le permitió al almirante Togo, en definitiva, poder mover y movilizar a su buque para hacerle frente a una fuerza que también era poderosa, sí, entre paréntesis, sí, pero creo que con sus capacidades, digamos, de manejar a esta fuerza, a esta flota, digamos, le permitió finalmente vencer ahí en Tsushima. Bueno, de esta forma nosotros hemos revisado en esta jornada, ¿cierto?, este crucero, ¿cierto?, que sirvió en la escuadra chilena con el nombre de Esmeralda, como era la duda de esta señora que nos visitaba, sí, que fuera vendido al Japón, dándosele el nombre de Izumi, donde hemos visto quizá algunos hechos pocos conocidos por muchos, y bueno, y hemos mencionado también algunos temas relativos a la batalla de Tsushima. Es por eso yo creo que este óleo de este navío, que fuera pintado entre paréntesis por un japonés, que fue regalado a la Armada de Chile también como muestra y signo de amistad,
y que en la base, claro, del cuadro, ¿cierto? Se indica, ¿cierto? Izumi, entre paréntesis, Esmeralda, y cuya, ¿cierto? Esta base o este pedazo de madera está hecho justamente con madera del buque insignia del almirante Togo, ¿cierto? El acorazado Mikasa, que ya tiene también cierta significación. Y como les decía, es parte de este cuadro de nuestra exposición Chile-Japón, 125 años de amistad a través del Pacífico, que por supuesto los invitamos para que vengan aquí a ver esta exposición. Bueno, vamos a cerrar entonces esta conversación. Les damos las gracias al profesor Fernández, siempre nos tiene datos novedosos y nuevos. Podríamos, como digo yo, estar una semana aquí hablando sobre esta batalla importantísima y las lecciones que de ella se desprendieron. Y también agradecer a todos aquellos que nos están escuchando, que nos han escuchado, y será hasta una nueva oportunidad donde nos encontraremos con la historia, con nuestra colección o para comentar aspectos marítimos de interés. Así que hasta pronto, y les recuerdo que nos pueden visitar o revivir esta misma conversación y otras que hemos tenido digitalmente a través de nuestra web www.museomarítimo.cl. Así que muchas gracias Marco, y será hasta una nueva oportunidad.